Buen día. Hoy desde Genezaret, al igual que en todas las semanas anteriores, cumplimos con nuestra responsabilidad de proseguir con la proclamación del mensaje de la palabra de Dios. Ese mensaje que tiene poder para salvar, que tiene poder para sanar y que aún sostiene el universo entero independientemente de lo que esté ocurriendo en este momento. En el día de hoy vamos a dar continuidad a la serie Contactos, pero la predicación del día de hoy es el último sermón referente a la serie y tiene por nombre Juramento. Para los que nos ven por primera vez y también para aquellos que le han dado continuidad a la serie Contactos, vamos a recapitular un poco en qué ha consistido esta serie. Es el conjunto de predicaciones referidas a las alocuciones de Nehemías directamente al pueblo en la época de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Para ese tiempo, Nehemías interactuaba con el pueblo empleando una frase y les dije, era la frase que utilizaba. Cada vez que él utilizaba esa frase, emitía un mensaje directamente al pueblo con la finalidad, en algunas oportunidades, de rescatar lo que era la adoración exclusiva a Dios, de recordarles cómo en oportunidades pasadas y en situaciones quizás más complejas que las que estaban viviendo, Dios les había brindado su respaldo y les había dado muestras tangibles de su amor. Dentro de los contactos también encontramos cómo fueron dilucidadas situaciones que eran conflictivas entre los mismos habitantes del pueblo, cómo se fomentó la unidad, cómo se establecían delimitaciones, no solamente de naturaleza territorial, sino que estas delimitaciones a su vez eran leídas como delimitaciones de carácter moral y espiritual. Otro de los contactos tenía como finalidad retomar la lectura de la ley con el objetivo de que los miembros del pueblo reflexionaran acerca del contenido de la ley a través de una lectura que le fuese de fácil entendimiento, dándole sentido a lo que se les estaba enseñando. Finalmente, el último contacto tiene por objetivo culminar el ciclo y dar inicio a otro ciclo, pero que en esta oportunidad el ciclo empiece con éxito y que el pueblo salga del círculo vicioso de las prácticas inconvenientes que finalmente lo que les traían era destrucción. Para iniciar este nuevo ciclo es necesario apuntar a corregir esas actitudes inconvenientes. Y en el día de hoy vamos a hablar de esa cuarta corrección que va a contrarrestar lo que es la transgresión de las normas de Dios. Tuvimos 3 anteriores, en el día de hoy vamos a abordar la cuarta. Y antes de empezar, les invito a leer en sus Biblias el capítulo 13, del libro de Nehemías, desde los versículos 23 al 31. Y dice de la siguiente manera: Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y de la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo un rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. De esta lectura vamos a tomar 2 elementos importantes que están contenidos dentro de la cita bíblica. El primer elemento que vamos a tomar en consideración son las relaciones inadecuadas.
La prédica lleva por título juramento, pero como pueden percatarse a lo largo del contenido de la cita bíblica, podemos encontrar que Nehemías conmina al pueblo a hacer una promesa solemne de no contraer nupcias con personas extranjeras y no casarse ellos mismos, no solamente los hijos, no darlo en casamiento a personas extranjeras, sino los mismos miembros del pueblo también se comprometían a no contraer nupcias con personas extranjeras. Es el caso que durante la ausencia de Nehemías del pueblo, esta era una práctica común entre ellos, contraer nupcias con personas extranjeras. Y la postura de Nehemías no parte desde la xenofobia, parte desde el hecho de que el pueblo debía preservar algo que le había sido entregado, algo que es muy valioso. Y ese algo que es muy valioso son los principios que están establecidos en la ley de Dios. Pero estos principios no son unos principios etéreos que solamente son palabras, son principios que están respaldados con hechos tangibles donde Dios respaldó al pueblo y les demostró su amor. Estas relaciones inadecuadas producen como consecuencia la pérdida de identidad del pueblo. Y Nehemías como tal avisoraba lo que había de venir a través de esa aseveración. En primer lugar, él estaba tomando en consideración la ley de Dios, que era quien advertía acerca de lo que podía suceder. Aparte de eso, tenían como referente a Salomón, que siendo el hombre más sabio sobre la tierra, siendo un Dios, siendo un rey amado por Dios, cometió errores por causa de esta situación. Ya habían antecedentes previos, pero él podía avisorar lo que contenía. Y para fortalecer esta aseveración, vamos a leer un reporte que tenemos acá de lo que sucede actualmente con los judíos en Norteamérica. Aquí lo tenemos. El reporte Pew sobre la comunidad judía de Estados Unidos arroja que las tasas de matrimonio mixto están creciendo a gran velocidad. Si deja fuera el mundo ortodoxo, el 71.5% de los judíos se casan con alguien que no es de su misma religión. Solo un 17% de los niños de matrimonios mixtos se casarán con un judío, y la mayoría de los judíos menores de 40 años no se encuentran afiliados a las instituciones comunitarias. Como dijo Stephen Wells, de la Universidad de Oklahoma, con una tasa de natalidad solamente de 1.9 niños y con una altísima tasa de matrimonios mixtos, la judería estadounidense se dirige a toda velocidad hacia su destrucción. ¿Qué nos deja ver todo esto? La consecuencia de los matrimonios mixtos. Y quizás estamos pensando, ¿qué tiene que ver esto con nosotros si nosotros no somos judíos? Es mucho lo que tiene que ver, porque al igual que los judíos tenían un acervo que preservar, tenían un legado que Dios les había dado a través de la ley y a través de sus muestras tangibles de amor, nosotros, los cristianos, tenemos un legado que es aún mayor. Tenemos la palabra de Dios, pero tenemos esa muestra tangible, que es una muestra irreemplazable, que es una muestra inigualable, tangible del amor de Dios, que fue el hecho de que el mismo Dios entregara a Cristo por nosotros y nos permitiera ser partícipes de esa herencia. Ahora, ¿qué sucede cuando en medio de nosotros se configuran matrimonios mixtos? ¿Cuáles son las consecuencias? Hablábamos inicialmente de la pérdida de identidad. Imagínense ustedes un escenario donde hay un matrimonio mixto de una persona que es cristiana y la otra no. Lo más probable es que la persona que es cristiana termine asimilándose a las costumbres del cónyuge que no es cristiano. ¿Y qué pasa en ese contexto? Pues que las decisiones trascendentales que conducen el destino de la familia no serán tomadas en cuenta, tomando en consideración el consejo de Dios, sus pensamientos contenidos en la palabra, no van a ser consideradas a través de la oración. Sencillamente las decisiones trascendentales van a ser tomadas a partir de lo que el razonamiento humano considera que es mejor. Y cuando Dios establece en su palabra principios, mandamientos, y existen estos lineamientos tan claros, no es porque Dios es un tirano y solamente quiere que le obedezcan. La verdadera razón de los preceptos bíblicos es porque Dios tiene interés en disminuir al máximo el error humano y en disminuir también el dolor, porque las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios lo que conducen es al dolor.
Y si bien es cierto que somos humanos y existe un margen de error, este margen de error en las decisiones se disminuye considerablemente y también el dolor. Ahora imaginémonos otro escenario. Un escenario donde no se pierde la identidad, pero los cónyuges tienen pensamientos distintos. Imagínense ustedes los desencuentros tan profundos a los cuales pueden llegar por tener pensamientos tan distintos. ¿Y qué puede ocurrir en el peor de los casos? Que se divorcien. Y de pronto si se divorcian, lo más trágico no es el divorcio, no es la separación de la pareja. Lo más trágico es la sensación de haber perdido un proyecto de vida. Y cómo esto puede trascender a los hijos, si es que hay hijos en medio de ese matrimonio. Eso es lo más doloroso. Y aunque Dios restaura, no es necesario llegar a eso. Ahora hablemos del siguiente elemento. El siguiente elemento está ligado a la reacción de Nehemías. Es que se parecen y estamos en vivo y todo esto es válido. La reacción de Nehemías fue una reacción extrema y si nos ponemos a observarla, la reacción se ve violenta. Incluso hubo agresiones físicas. En este tiempo, nuestras luchas no son contra carne ni sangre, pero les aseguro algo, que tomaremos acciones como Nehemías. Aquellos que Dios nos ha entregado la responsabilidad de proteger a su pueblo y de conducirlo, seremos frontales, con amor, pero frontales, para exhortar al pueblo a retomar el camino, a abandonar esas antiguas costumbres que no convienen. Porque cuando un líder asume una actitud excesivamente diplomática, cuando es excesivamente delicado, muchas veces cae en la complicidad. Y no vamos a llegar a la complicidad porque nuestro trabajo es preservar esa herencia que Dios nos ha dado y que pueda trascender de generación en generación. Nehemías tomaba esa actitud porque se hablaba ciertamente del pecado más peligroso. ¿Y por qué es el pecado más peligroso? Aparentemente es algo inofensivo. ¿Qué tiene de malo? Si nos amamos, ¿qué tiene de malo? Lo grave en este asunto es que pueden existir murallas, puede existir una estructura, como era el caso de Jerusalén. Ellos tenían unas murallas, pero estas murallas son permeadas por medio de la pérdida de la identidad. Entonces, por eso Nehemías tenía una actitud tan enérgica, porque estaba previniendo la pérdida de lo más valioso. Se puede extinguir completamente el mensaje del Evangelio e incluso la configuración de sociedades sanas, porque en la medida en la cual nosotros tengamos familias sanas, construidas sobre las bases de los principios bíblicos, las generaciones futuras están garantizadas. Por eso la reacción de Nehemías. Vamos a continuar con 3 aspectos básicos para concluir. En primer lugar, hablaremos de la conciencia limpia de Nehemías. Nehemías hizo una sola petición. Él cumplió con lo que le había sido encomendado y salvó su responsabilidad. Y le dijo al Señor: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esa fue su petición. Él se dio por bien servido al haber completado su obra. Aunque Israel no mantuvo sus promesas delante de Dios, Nehemías no se apega al fracaso, sino a la lealtad de la comisión asignada por el Altísimo. Él salvó su responsabilidad e independientemente de lo que ocurriera a posteriori, él no iba a entrar en frustración, sino que iba a estar apegado a la lealtad de aquel que le encomendó la tarea. Y el último aspecto a considerar tiene que ver con el carácter del líder, con su personalidad, con la firmeza. El líder mostró ser indoblegable. Mantuvo el alto nivel de compromiso y responsabilidad. Era de una sola pieza. Y cuando hablamos que era de una sola pieza, no solamente es que mantuvo el ánimo, sino que sus hechos y sus palabras eran congruentes entre sí. Y eran congruentes porque él tenía una plena convicción de lo que estaba resguardando, y lo que estaba resguardando era ese legado que había recibido, que el pueblo había recibido, y que él era un guardián del legado por su condición de ser líder del pueblo. Este legado que les he mencionado en reiteradas oportunidades es el mismo legado que preservamos hasta el día de hoy y que transferiremos de generación en generación. Y por eso el liderazgo de Genezaret lo hará de la misma manera, de la manera más enérgica, por supuesto sazonada con amor, pero de una manera enérgica, preservando ese legado. Y para aquellas personas que es primera vez que escuchan un mensaje como este,
y quieren recibir este legado que Dios nos ha entregado, es sencillo ser partícipe de este legado. Solo se necesita hacer una pequeña oración para recibir la muestra tangible más grande que Dios ha entregado, que es a su Hijo, a Jesucristo en el corazón. Les invito a hacer una oración conmigo para recibir el legado. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy me declaro un discípulo tuyo. Instrúyeme, enséñame. Permíteme preservar tu legado. Permíteme que tu legado se haga vida en mi vida. Permíteme transferirlo de generación en generación. En el nombre de Jesús. Amén.